¿Qué tal, Darío? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estábamos hablando de los docentes, me permito entonces arrancar con ese tema. ¿Cómo lo vive usted como intendente de Almirante Brown, la difícil situación de los padres de los chicos de la provincia de Buenos Aires que no pueden mandar a sus hijos al colegio? No voy a dejar pasar algo. Sí, dime. Vos dijiste yo como bonaerense, provincia de Buenos Aires, porque dijo, no, venís a buscar el mango acá, perdón. La provincia de Buenos Aires aporta casi el 40% del PBI nacional. Muy bien. Y recibe solo 21 puntos de coparticipación. Para vos, Chini. De ahí gran parte de sus problemas de financiamiento. Estás en minoría. Realmente, la verdad, la provincia de Buenos Aires convive con un problema de financiamiento desde el principio de la democracia. Primero teníamos una economía muy desordenada, recordemos que eran tiempos en los que no existían los presupuestos, por ejemplo. Los presupuestos se hacían a ejercicio vencido. Claro, o sea, el presupuesto se aprobaba 3 meses después que había terminado el año. Eso era imposible ordenar la economía desde la función pública porque las variables eran de los más disparatadas, inflación, etcétera. En ese contexto, la provincia de Buenos Aires cede 8 puntos de coparticipación y a partir de ahí empezó a convivir en una situación de vulnerabilidad económica que hasta el día de hoy no lo ha superado del todo, es más, no lo ha superado. Solo en un periodo, cuando se creó el Fondo del Conurbano, cuando Duhalde fue gobernador y Menem era presidente, sí, como condición que fue estaba casi una condición política para poder gobernar la provincia de Buenos Aires y no tener que estar, podemos decir, con la soga al cuello 365 días del año. Esa es una realidad estructural de la provincia de Buenos Aires, que además, en todo este periodo, vio crecer la cantidad de escuelas, cantidad de hospitales, todas buenas noticias, pero por cada escuela nueva, cada hospital nuevo, hay más personal, hay que limpiarlo, hay que pagar la luz, el gas, hay que nombrar los docentes, hay que comprar los bancos, etcétera. Eso incrementa el gasto de funcionamiento. La mayor escolarización, producto del éxito de las políticas sociales, educativas, económicas de este gobierno en todo su recorrido, ha impactado también en un incremento del gasto. Después también es cierto que hay una mirada especial respecto de si la asignación del gasto está bien que se haga en tal tema o en tal tema, habría que recortar más de este lado, ampliar más del otro. Eso ya es una cuestión más microscópica, de microeconomía que habrá que analizar. Pero en este caso, el 91% de lo que gasta la provincia de Buenos Aires lo hace para gastos corrientes, en donde el 70 y pico % es en personal. ¿Es inviable la provincia entonces? No, diga, a ver, en estos términos no es fea, es incómoda la palabra inviable. Es de una viabilidad complicada si no tiene fuentes de financiamiento, porque además la provincia de Buenos Aires, como cualquier otra provincia, no maneja las variables macroeconómicas, no emite moneda, no maneja balanza de pago o balanza comercial, por lo tanto tiene muy restringida su capacidad para influir sobre la actividad económica de los distintos actores de la vida bonaerense. Sí. Eso se le está reservado al gobierno federal, y está bien que así sea, porque es un gobierno en donde, en definitiva, este es un país en donde, en definitiva, hay un gobierno nacional y las provincias tienen un porcentaje de autonomía en algunos temas, pero después en el resto están integrados con un concepto federal. Y en las intendencias, ya que estamos hablando de cuestiones piramidales, ¿esto también repercute de la misma manera o se puede administrar diferente a lo que es el gobierno provincial? La verdad, lo que más repercute y lo que nos angustia, lo que a mí personalmente me angustia, es ver el recorrido, la angustia, el peregrinaje de los papás que no saben qué hacer con sus hijos. Sí. Los chicos que hoy tendrían que estar en las escuelas no lo están. Y ahí no importa quién tenga la razón, sería catastrófico que esto esté cruzado por una mezquindad política, pero que no es así, en donde todos tenemos que hacer el esfuerzo de ceder un poquito para solucionar ese tema que es fundamental, que los chicos estén donde tienen que estar, en la escuela, aprendiendo, y los padres trabajando. En su opinión, ¿los gremialistas están excediéndose en la protesta? A ver, yo no quiero calificar sobre la modalidad de protesta o de reclamo que tengan la dirigencia sindical, cada uno sabe. Pero cuidado, que si uno cuando está frente al gobierno tiene que tener un sentido de responsabilidad como hombre de Estado. Dice, yo hasta acá tengo. Si prometo más de lo que tengo, en realidad estoy poniendo en riesgo el propio funcionamiento y la propia sustentabilidad institucional de mi gobierno. Claro. Entonces, hasta acá tengo. Y si ese hasta acá es del 22%, equivalente a la oferta que hizo el gobierno nacional,
es razonable, podríamos decir, es una base interesante sobre la cual empezar a discutir. Probablemente, Fernando, haya que pensar que esta conquista de las paritarias libres, de la discusión de paritarias libres, que todos aplaudimos y que reconocemos, y más por mi origen político y por mi pertenencia, también hay que pensar si no deberíamos ir a un sistema de paritarias bianual y no anual, que nos pone a todos los sectores en zozobra. Bien. Al inversor, al industrial, al empresario, al comerciante, a los propios dirigentes sindicales, y que despierta la puja interna sindical año a año. Y esa paritaria bianual, sacarla de los años electorales, o sea, salarios, que se discuta los años en donde no hay elecciones, porque después también está cruzado un poco por las cuestiones electorales. ¿Y esto usted lo aplicaría, por ejemplo, al personal de la Municipalidad de Almirante Brown? Sí, ¿por qué no? Porque, a ver, yo digo, nosotros venimos en un esquema casi de paritaria permanente. Ajá. Porque después, bueno, los municipales no tienen paritaria todavía. No, pero después, de acuerdo a las características, se reúnen, se juntan. Es cierto, pero funciona un sistema de paritaria, porque todos los años un municipio lo hacen a fin de año, otros lo hacen en marzo, otros lo hacen en abril. Es cierto que no está ordenado, que podría ordenarse, ser un solo periodo, pero me da la sensación que hay muchas cosas para ajustar, porque también al momento de que la economía funcione con determinada sustentabilidad, cuando las proyecciones que se hacen desde los distintos actores, esto es, el nivel salarial, el nivel de precios, las distintas variables macroeconómicas, cuando más sustentable y cuando más proyectadas en el tiempo estén, más estabilidad va a generar y más garantía a todos los actores de poder tener lo que le corresponde, al trabajador su salario, al empresario su rentabilidad, etcétera. Si estamos todo el tiempo discutiendo, finalmente se trabaja menos, se gana peor, quizá impacte negativamente en la suba de precios, porque estar discutiendo todo el tiempo, todos los meses y todos los años sobre cuánto va a ser el aumento salarial también genera, de alguna manera, en las expectativas de la economía, un impacto en los precios, un impacto negativo en los precios. Yo creo que ahí habría que hacer un ejercicio, y habría que sentarse y analizar para encontrar un mecanismo que sea beneficioso para los más débiles, en este caso el Estado parado del lado de los trabajadores, pero pensando que el conjunto de la economía, si cada uno actúa con responsabilidad, debe funcionar con otra lógica, con una lógica más estable. En un ratito nada más vamos a tener a un representante de los trabajadores municipales y le vamos a preguntar a ver cuánto cree que debe ser el aumento para los municipales. Pero eso, bueno, lo dejamos para otro bloque. Usted supone que una alternativa sería 2 discusiones anuales, ¿no?, de paritaria. Una discusión bianual. Claro. Una bianual. O sea, una cada 2 años. Año por medio, fuera del ciclo parece que tiene una inflación que no se coma. No, porque vos lo podés plantear, porque eso se prevé, porque vos lo podés plantear. Yo había entendido mal. Vos en una de esas le haces un 40, 45 o 48, si un gremio le va muy bien, porque el sector le va bien, puede hacer 60%, 30, digamos que equivaldría al 30% anual, porque después cada sector y cada actor tiene una particularidad. Lo que pasa es que entramos, y aparte esto haciéndolo con honestidad intelectual, tirando una idea para sentarnos a conversar. Porque finalmente, si el Estado ocupa el lugar que tiene que tener, esto es, juntar a las partes, pero al mismo tiempo proteger a los más débiles, en este caso, digamos, de un lado del mostrador están los trabajadores, del otro lado el que busca la renta. Estoy hablando del sector privado. Sí, uno busca su beneficio en términos lucrativos, el otro busca su ingreso para poder parar la olla, para decirlo en criollo. Eso, finalmente, se tiene que gestionar con parámetros lógicos, sustentables, planificados, y que finalmente esa puja no nos quite tiempo a estar trabajando, produciendo, educando, y que de vez en cuando, podríamos decir cada 2 años, de hecho en el primer gobierno del primer periodo del peronismo, no hubo la cantidad de paritarias que hay ahora. Hubo 2 paritarias, podríamos decir, generalizadas, y después Perón mismo gestionó el pacto social, porque veía que la locura de la discusión paritaria nos sacaba del centro de la cuestión, que es producir, trabajar y generar mejor calidad de vida. Nos queda la última parte de la nota, pero quiero salir de este tema. Resulta que con la asunción de Bergoglio como Papa parece que no hubiese pasado más nada en la Argentina, estamos como todos concentrados en eso, pero antes
había un problema gravísimo de inseguridad. El reclamo principal de la gente era la inseguridad. El tema en Junín, lo que pasó en Junín, esa suerte de pueblada mezclada. ¿Cómo hacen los intendentes para lidiar con eso? Sobre todo y sin plata. A ver. Bueno, primero es bastante difícil. En la actualidad, digamos, del gobierno, de los gobiernos en los distintos niveles del Estado es que tenemos una demanda creciente, especialmente los que estamos en el primer escalón de respuesta, que es en la Intendencia. Entonces, la estructura jurídico, financiera, económica de un municipio no está preparada para dar respuesta a tantas cosas. Para eso están los distintos niveles del Estado. Pero como se nos reclama, tenemos que dar respuestas. Para eso nosotros hemos creado dispositivos concretos, políticas de seguridad concretos, utilizando las nuevas tecnologías, sistema de cámara. No viene al caso la cantidad de cosas que aplicamos, que muchas de ellas dan resultado y sirven. Ahora bien, todos tenemos algo para hacer. Y lo primero que tenemos para hacer es despojar la discusión de las políticas de seguridad de las mezquindades políticas. Esto va a mejorar la seguridad el día que todos lo tomemos con un amplio sentido de responsabilidad como una política de Estado y no para sacar una pequeña ventaja electoral. No para aquel que cree que haciéndole un lío a determinado intendente, un gobernador o un presidente, con el tema de seguridad se equivoca, porque en definitiva se perjudican todos, se perjudica el conjunto de la clase dirigente, porque la gente lo que advierte es una pelea casi banal, superficial, en donde no se está atacando el foco principal, que es el delito, y finalmente en esa pérdida de tiempo también se ve la mezquindad de los intereses personales, en donde cada uno está proyectando su vocación de poder político y no la vocación de resolver los problemas de la gente. No es un tema sencillo, pero todos tenemos algo para hacer. Los intendentes hacen mucho esfuerzo aún cuando no tienen la responsabilidad. La provincia de Buenos Aires tiene mucho para hacer. Decimos muchas veces, la propia fuerza, la policía, a veces perforada por la corrupción, tiene mucho para hacer. Mirarse hacia adentro, controlarse. La justicia, fundamental. Si todo funciona bien, imaginemos un caso que se llegó a tiempo, tenemos las pruebas con las cámaras, todos los dispositivos de que disponemos funcionaron. Sí. Pero después entra por una puerta y sale por la otra. ¿De qué sirvió todo el esfuerzo de cámaras, de recursos aplicados, si está en libertad en 4 días un delincuente peligroso? Mirá, nosotros creamos el Observatorio de Seguridad de Gestión Judicial porque nos llamaba la atención que habiendo mejorado un montón de dispositivos seguíamos teniendo una alta potencialidad en hechos delictivos. Y con lo que nos encontramos fue que el último trimestre del año pasado, sobre 745 detenciones de todos los dispositivos que pusimos en marcha, combinados entre sí, policía de la provincia de Buenos Aires, patrulleros locales, motos de altas cilindradas, helicópteros. ¿Cuántos quedaron presos? 594 quedaron en libertad en menos de 4 días. ¿Qué crees que estaban haciendo al otro día que quedaron en libertad? Volviendo a delinquir. Ese es el gran déficit que tiene, creo yo, las políticas de seguridad. Esto sí quedó muy clara su posición. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche hoy. Gracias por todo. Seguimos con Edgardo Chini.